Hola, soy Natalia Cabrera Parada y les doy la bienvenida aquí a América. Este es el magazine de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que veremos hoy. El caos que viven las regiones del Perú llegó a Lima. Miles de personas marcharon hasta la capital para mostrar su apoyo a Pedro Castillo, pedir la renuncia de Dina Boluarte, la disolución del Congreso y elecciones anticipadas. Una semana más de un mes de protestas que han terminado en violentos enfrentamientos y dejan un saldo de más de 50 muertos. Y hay tensión entre Colombia y Guatemala. El fiscal Rafael Curruchiche pidió investigar a Iván Velázquez, actual ministro de Defensa de Colombia, por supuesta corrupción cuando dirigía la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Estados Unidos respaldó al funcionario colombiano y anunció que el guatemalteco está en la lista de corrupción de la Unión Americana. Y el mandatario de Estados Unidos cumple 3 años en el poder. Con solo uno restante de este primer mandato, Joe Biden enfrenta el reto del control republicano en la Cámara de Representantes, aun con la incógnita de si se presentará a la reelección y su edad como telón de fondo. Nuestra historia principal está en Perú. El caos que se ha vivido durante más de un mes en las regiones del país llegó el jueves a Lima, con seguidores del expresidente Pedro Castillo enfrentándose a la policía y una nube de humo y gases lacrimógenos a pocos metros de la Plaza de Armas, donde está ubicada la Casa de Pizarro, el Palacio de Gobierno. Incendios, explosiones, tanques del ejército en las calles, uniformados y ciudadanos heridos no hacen ceder a la actual presidenta Dina Boluarte, que reitera se mantendrá en el poder. ¿Qué tanto nos bombardea? Mátenos de una vez a todos. ¿Qué están esperando? Basta, Dina Boluarte, basta de reprimir al pueblo. Nos estás pagando con balas, con muertos a nuestros hijos, a nuestros hermanos. En este momento está ya totalmente perdida por el fuego. El gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca. Y el gobierno de Lima afirmó que los disturbios dejan pérdidas por más de $200.000 y los líderes de las protestas acusan por su parte a Dina Boluarte de infiltrar vándalos entre los manifestantes para desprestigiar el movimiento en su contra. No obstante, uno de los líderes de las protestas anunció que los pueblos originarios quieren independizarse en respuesta a siglos de maltrato y olvido estatal. Un nuevo capítulo de una historia convulsa que viene de hace varios años atrás y que Luis Muñoz nos explica en el siguiente informe. Cuando fue elegido ganador en primera vuelta en las elecciones presidenciales de Perú, Pedro Castillo era un desconocido. No figuraba ni en las encuestas. Fueron las cadenas de WhatsApp del sur del país y el hartazgo con la clase política peruana lo que le llevó a disputar la segunda vuelta electoral antes de ser presidente. Enfrente tenía a Keiko Fujimori, la hija del dictador, por lo que el balotaje se convirtió en una elección entre fujimorismo y antifujimorismo. Ahí radican las claves de la política peruana de los últimos años. La sombra del fujimorismo, un Congreso cuya desaprobación en diciembre llegaba al 86%, y la desconexión entre Lima y el resto del país, campesino e indígena, que evidencian problemas sistémicos. Hay un proceso continuo de tensiones no resueltas, hay un elemento muy fuerte de desigualdad económica que se traduce en términos también de desigualdad social, política, cultural, de todo tipo. ¿De acuerdo? Entonces, esos son elementos estructurales permanentes y que hacen que el país esté desestructurado. En noviembre, Pedro Castillo pidió a la Organización de Estados Americanos activar la Carta Democrática Interamericana. Consideraba que los intentos de moción de censura y las denuncias en su contra eran una nueva modalidad de golpe de Estado. Una misión de alto nivel de la OEA visitó el país e hizo un llamado al diálogo. Sin embargo, días después, el 7 de diciembre se convocó la tercera vacancia contra Pedro Castillo, en medio de señalamientos en su contra por corrupción. Este disolvió el Congreso, antes de ser destituido y después detenido, acusado de darse un autogolpe. La figura de la vacancia fue puesta en duda por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Perú ha tenido 6 presidentes en los últimos 4 años, con un Congreso que quita y pone a su antojo. Los partidos políticos apenas tienen militantes, muchos de los políticos más profesionales son los más ligados
a temas de corrupción, a temas de justamente de esa desafección política. Por lo tanto, muchas veces incluyen a personas conocidas, famosas. Esa corrupción llegó también a la presidencia. De los 10 mandatarios anteriores a Dina Boluarte, 8 han tenido o tienen causas pendientes con la justicia, por lo que el Congreso, pese a estar desacreditado, logra un gran poder. También en el caso de la actual presidenta. Y como el Ejecutivo no tiene bancada parlamentaria, ¿no? Como no tiene fuerza política ni aparato político, está asumiendo la agenda de política exterior del Congreso. Es más, de los sectores más duros del Congreso, de la derecha más dura del Congreso. Tanto la OEA como la CIDH en su última visita han denunciado el racismo y clasismo que se vive en Perú, con una clase alta limeña muy lejos de un país rural y campesino. Desconexión fruto de 10 años de gobierno de Alberto Fujimori, etapa que se basó en desarticular al grupo maoísta Sendero Luminoso, arraigado en las zonas rurales del país, pero también en las denuncias de crímenes de lesa humanidad, paramilitarismo y masacres, por lo que después de años sin Fujimori ni Sendero Luminoso, la detención de Pedro Castillo sacó a la superficie problemas que durante años tan solo se intuían. La relación entre Guatemala y Colombia se tornó tensa esta semana debido a que el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche pidió investigar a Iván Velázquez, actual ministro de Defensa de Colombia, por supuesta corrupción, cuando dirigía la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Este es un órgano independiente que había sido creado por la ONU para apoyar a la Fiscalía y a las autoridades locales a investigar delitos cometidos por otros funcionarios, y que fue desmantelada por el expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, cuando las investigaciones de esta CICIG llegaron a su hermano, Sammy Morales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, informó que Curruchiche está en la lista Engel. Este es un listado de personajes del Triángulo Norte de Centroamérica que han sido antidemocráticos o corruptos según la Unión Americana. Veamos más en el siguiente informe. Tensión internacional. Guatemala llevó su persecución a fiscales y jueces anticorrupción a una nueva escala. Y se encontró con Colombia, después de que el fiscal especial contra la impunidad anunciase que pretendía presentar cargos contra el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, por supuestas acciones ilegales, cuando se desempeñaba como jefe de una misión anticorrupción de la ONU en el país centroamericano. La Fiscalía Especial contra la Impunidad categóricamente manifiesta que no escatimará esfuerzo alguno para que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia y paguen por sus actos con todo el peso de la ley. Velázquez tenía inmunidad por trabajar en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, organismo apoyado por la ONU. No hay pruebas contundentes en su contra, tan solo mensajes donde daba el visto bueno a negociar penas menores a cambio de información. Algo habitual en estos procesos judiciales. Y además ha recibido el absoluto respaldo de su presidente, ministros, la ONU, Estados Unidos y organizaciones sociales de Colombia. Sí que lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro. Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno, nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala. Colombia llamó a consultas al embajador de Guatemala, mientras que el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, llamó a Petro a seguir la vía diplomática, pero con dardos envenenados como este. Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un político, de un guerrillero de mucha tradición, pero poco político. Petro volvió a reaccionar. Nuestro ministro de Defensa se respeta y el presidente se respeta. Nosotros no vamos a arrodillar la soberanía nacional ante una acción corrupta. Entre 2013 y 2019, esta comisión de la ONU operó en Guatemala. Junto a la Fiscalía, destaparon diversos escándalos, que llevaron incluso a la sentencia de 16 años contra el expresidente Otto Pérez. Estas investigaciones alcanzaron en 2018 al entonces presidente Jimmy Morales, quien respondió con la expulsión en 2018 de Iván Velázquez y terminó el mandato de la CICIG en 2019. Se termina de una vez por todas, se entierra a Iván Velázquez, se entierra por completo a la CICIG de nuestro sistema jurídico guatemalteco y CICIG nunca más en Guatemala.
El actual presidente, Alejandro Giammattei, continuó la persecución iniciada por Jimmy Morales. Se han terminado investigaciones contra jueces y fiscales sospechosos para la CICIG, y estas se han dirigido contra la Judicatura Anticorrupción, con más de 35 jueces y fiscales en el exilio, y con casos sonados como el de la detención del periodista José Rubén Zamora, uno de los mayores críticos del gobierno. Mientras Estados Unidos acusa a la fiscal general Consuelo Porras de participar en hechos significativos de corrupción. Vamos a Estados Unidos para revisar la cifra de la semana: 3. Esta es la cantidad de años que Joe Biden cumple en la Casa Blanca. Un gobierno marcado por la pandemia y la posterior crisis económica. Ahora, en el último año de su primer mandato, se abre la incógnita de su participación en la elección de 2024. Rodrigo Sedano tiene los detalles. Así juramentó Joe Biden como el presidente número 46 de Estados Unidos, con fuertes medidas de seguridad tras la toma del Capitolio unos días antes. En su primer día, una premisa: revertir las políticas más dañinas de la era Trump. Vamos a combatir el cambio climático de una forma que nunca antes hicimos. También vamos a reconstruir nuestra economía. Estas serían las claves de su primer año: vacunación masiva contra el COVID-19, vuelta a los acuerdos climáticos de París y un proyecto de inversión estatal para relanzar la economía a largo plazo. Una economía marcada en estos 2 años por la alta inflación, que apenas ahora comienza a descender. Por contra, Biden no hizo realidad sus promesas de revertir las peores políticas migratorias de Trump. Sigue en pie el título 42, que se cobija en la emergencia sanitaria por la pandemia para expulsar rápidamente a migrantes indocumentados. En su segundo año de mandato firmó una orden ejecutiva para intentar proteger el acceso al aborto, luego que la Corte Suprema anulara el histórico fallo Roe vs. Wade que amparaba la interrupción del embarazo. No podemos permitir a una Corte Suprema fuera de control que trabaje con los elementos más extremistas del Partido Republicano. Esto no detuvo una ola de prohibiciones en los estados republicanos. En el terreno político consiguió sorpresivamente minimizar la victoria republicana en las elecciones de medio término. Los demócratas perdieron la Cámara de Representantes, pero mantuvieron el Senado. Los republicanos, desplegarán toda su artillería, pero también hay que ver que el presidente tiene a los demócratas de su lado en el Senado y que también tiene el derecho del veto. Biden ha impulsado el gasto millonario en ayuda militar a Ucrania, que ha fortalecido su liderazgo internacional. Pero entra en su tercer año de mandato lidiando con la polémica por los papeles clasificados encontrados en su residencia, sobre los que avisaron sus propios abogados, un caso por el que los republicanos abrirán comités de investigación en la Cámara de Representantes. Encontramos que un puñado de documentos estaban archivados en el lugar equivocado. Inmediatamente los entregamos al Departamento de Justicia para que se resuelva rápidamente. El mandatario ya anunció su intención de optar a la reelección en 2024. La pregunta es si a su avanzada edad aguantará una nueva carrera presidencial. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Sigan viendo France 24.